Ok, licenciado, estamos empezando a grabar. En este momento voy a compartir la pantalla para que empecemos con la exposición, ¿ok? Perfecto. Espérenme, ha pasado algún problemita. Ok, ok. Espérenme un ratito, licenciado. No sé qué ha pasado. Espérenme un ratito. Ah, Ahora. Ahora sí se ve, Medrano. ok. Ok, ahorita va a empezar a compartir con la pantalla. Voy a ver si cambia. Sí, ok. Ya está. Ok, buen día licenciado, buen día compañero. Ya. En esta oportunidad somos el grupo número 3. Vamos a exponerle sobre las intensidades, ritmos y zonas de entrenamiento. Los integrantes somos mi persona, Medrano Aguilera Víctor Hugo, Peña Angie, Daigoro Ortiz y Ledesma Viviana. Vamos a hablar un poquito, así rapidito, sobre los orígenes de lo que sería esta manera de trabajar con las intensidades y con las zonas. ¿Ok? En el siglo XVII, la marcha era una de las pruebas estrella en ese tiempo. ¿Cómo le puedo decir? Era manejada, era por personas a las que se les denominaba mensajeros. Eran personas que hacían un recorrido bastante largo porque eran mensajeros que llevaban todo lo que sea mensaje a los reyes o a algunos superiores, ¿no? Entre ellos vamos a destacar a una persona que es el señor Robert Barclay Allardyce, que en el siglo XVIII fue conocido como el célebre peatón, que su máxima hazaña fue, ¿no?, que en 1809 caminó 1000 millas en 100 horas a cambio de 1000 guineas, ¿no? Él tenía una rutina, podríamos decir, que lo hacía por cierto tiempo, antes de una competencia, podríamos decirlo, ¿no? Que se levantaba a las 5 de la mañana, recorría media milla rápido, es decir, 800 metros, y después trotaba 8 kilómetros. Y así tenía una rutina, al mediodía también hacía trotaba de nuevo entre 8 y 13 kilómetros, así, en todo el día hacía una rutina hasta en la noche. Y esto lo hacía le digo, no, en cierto tiempo para estar preparado cuando tenía que hacer algún tipo de prueba. Ya en estos tiempos se usaba este tipo de zonas, de intensidades, aunque si les preguntáramos a las personas quizás no tendrían una explicación, pero sí lo hacían, ¿no? Ellos veían que haciendo este tipo de cosas tenían un rendimiento, tenían una resistencia mucho mejor que solo competir, ¿me entiendes? Entonces, esos fueron los orígenes de lo que hoy ahora hacemos con toda la metodología que tenemos a disposición, ¿no? Las zonas, ¿qué son las zonas de entrenamiento? Las zonas así simples son las zonas, intensidades que podemos trabajar durante nuestros entrenamientos, las diferentes vías que tenemos para obtener la energía cuando entrenamos,
Si entrenamos una u otra, estaremos trabajando cierto objetivo. Entonces, aquí en el cuadro podemos ver, es simple, la persona que está caminando está prácticamente haciendo un mínimo esfuerzo. En la segunda imagen se ve que la persona ya empieza a aumentar en todo sentido, ritmo cardíaco, en intensidad. Entonces, va aumentando entonces toda la zona. Igual ya empieza aquí a correr un poquito más fuerte, aquí ya más fuerte, y aquí prácticamente es su máxima velocidad, ¿no? Nosotros vamos a hablar sobre el modelo trifásico, o sea, el modelo de Skinner y McClelland, que Pallares y colaboradores en el 2016 lo trabajaron y lo presentaron. Nosotros vamos a hablar de las zonas de entrenamiento aeróbicas y anaeróbicas que están basados en el modelo de Skinner y McClelland de 1980. En sí, todos estos, Navarro, Steve Lanao y Cejuela, Allen y Cohen, que mis compañeros van a hablar de las zonas de entrenamiento de base a la potencia, están basados en este modelo, ¿sí? de Skinner y McClelland, pero con el plus de que ellos hablaron también de la zona anaeróbica. No solamente se quedaron en la zona aeróbica del modelo de Skinner y McClelland. En eso lo vamos a ver ahorita en lo que le vamos a explicar. ¿Okay? Esto quise mostrarle para que se den una idea más o menos que hasta aquí llegaba lo que sería la zona, las zonas del modelo de Skinner y McClelland. ¿Okay? Si se dan cuenta, aquí termina lo que sería el VO2 máximo. De aquí empezaría lo que sería el anaeróbico. Entonces, esto fue lo que Skinner y McClelland trabajaron, y sobre esto se basaron los demás. ¿Okay? Este cuadro, intenté buscar un cuadro un poquito más claro que se pueda ver. No lo pude encontrar, pero este igual sirve para poder que entendamos todo, de qué se trata de todo esto, ¿no? En el documento que usted nos pasó, dice, ¿no? Zonas de entrenamiento aeróbicas, pero nosotros lo aumentamos y anaeróbicas porque en sí, si bien el modelo trifásico de McClelland termina aquí, sí se menciona todo lo que es la capacidad anaeróbica, tanto de potencia como de potencia láctica. Entonces, sí, por eso lo pusimos esto, para que se entienda que todo esto, trata de esas dos zonas, ¿no? De esas dos zonas, que es anaeróbica y la aeróbica, ¿no? Entonces, como podemos ver en el cuadrito, las zonas de entrenamiento de Pallares, empieza con la zona 0, R0. En la R1 hay R1 y R1 más. Eso lo voy a explicar más un ratito. Sigue con la R2. En la R3 también hay dos subzonas que tienen unas pequeñas diferencias. Y aquí termina lo que sería el modelo trifásico, ¿sí? Y comenzaría lo que sería la parte anaeróbica. Ok, voy a comenzar con la zona R0, que es una zona de recuperación que se utiliza para cuando ha habido una competencia o ha habido un trabajo fuerte, se lo hace para tipo recuperación, o también se lo puede utilizar como calentamiento para un entrenamiento que vaya a ser un poquito fuerte, ¿no? Esta zona empieza desde el 70 hasta el 90% del umbral anaeróbico, ¿no? Perdón. Ok. En la zona 1, como les dije, está la zona R1 y la zona R1 más. Son pequeñas diferencias, pero hacen que podamos trabajar tanto en una para
para obtener ciertos resultados y trabajar en la otra para tener otros ciertos resultados de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en la R1 se estaría trabajando en el 90% del umbral anaeróbico, y cuando hablamos del R1 más, ya sobrepasaría hasta el 110% del umbral anaeróbico. En la zona R2, zona del máximo estado estable del lactato, perdón, aquí en el R1 ya hay cierta cantidad de lactato. Si lo podemos ver, está en 1 o 2 mosmol por litro de lactato. O sea que sí se produce cierta cantidad de lactato, pero es mínima, ¿no? Entonces es por eso que se puede soportar más tiempo de trabajo. Ya en la zona R2 es una zona donde la mayoría de los atletas trabaja para conseguir, ¿no?, los mejores resultados. Y ya en esta zona el lactato va subiendo porque se va exigiendo más al atleta, sube de 2 a 4 mosmol por litro de lactato. En esta zona estaríamos hablando de 75-85% del VO2 máximo de reserva, y es una velocidad casi ya sobrepasando lo que sería el aeróbico, perdón, y pasaría ya lo que sería anaeróbico, pero eso sería en la zona 3, de la zona 3 para adelante. Eso lo va a explicar ahorita mi compañera Angie. Bueno, buenos días, licenciado, compañera. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la zona de entrenamiento, la R3 y la R3+, que vendría a ser el consumo máximo de oxígeno. Es como mencionaba mi compañero, cabe recalcar que desde aquí es donde termina el modelo trifásico. A partir del R4 ya estaríamos hablando de otro, ¿no? En este modelo trifásico, este segundo umbral lo encontramos en la R3, es una subzona, como lo mencionaba también, lo cual se sitúa del 90 al 95% del VO2 max, entre el 95 al 98% de la frecuencia máxima y del 90 al 95% de la velocidad aeróbica máxima. Aquí podemos reducir entre un 4 a 6 mosmol de lactato por litros de sangre. Esto lo que hace la diferencia al R3+, vendría a ser que alcanza ya el 100% de todos los parámetros que hemos mencionado. El VO2 max de la frecuencia máxima de reserva, del porcentaje de la frecuencia de la velocidad aeróbica máxima. La acumulación de lactato puede alcanzar los 8 mosmoles por litro. Los entrenadores pueden utilizar varios métodos, como mencionaban ahí, los métodos intensivos y también los extensivos. Cuando trabajamos estas intensidades tan altas, podemos trabajar la capacidad en la cual puede aumentar el VO2 max y también puede aumentar el número de capilares, las mitocondrias funcionales por cada unidad de sangre. Aumenta también un poco de enzima oxidativa y la capacidad de reserva de glucógeno. Siguiente, por favor. Vendríamos a hablar de la R4, en la cual ya aquí ya no estaríamos hablando del modelo trifásico. La capacidad vendría a ser anaeróbica. Todo lo que sucede a partir de esta zona ya puede analizarse a través de un modelo trifásico, analizarse a través de un modelo trifásico. En esta zona R4 se engloban los esfuerzos que están entre 105 a 120% de la velocidad anaeróbica máxima. Ya vendría a entrar el BAN, ¿no? Y obviamente los niveles de lactato se disponen pudiendo alcanzar 14 mosmol. Ya estaríamos hablando de una acidosis muy alta, ya ahí donde vendría a entrar el glucógeno, ¿no? ¿Qué sucede si entrenamos a estas intensidades? Es una pregunta que nos hace, ¿no? Por un lado, aumentamos nuestras capacidades glucólicas a través de nuevas enzimas, y por otro también mejoramos la tolerancia a la acidosis metabólica. Es algo importante en el que el deportista se expone a altas intensidades de lactato, por ejemplo, cuando corre en una pista de 400 y 150 y 1500, ¿no?
Aquí se puede utilizar también, como mencionábamos anterior, los métodos intervalos extensivos e intensivos. Y por supuesto también podemos utilizar un sistema de repeticiones largas, ¿no? Siguiente, por favor. La zona R5, potencia anaeróbica. En esta zona es la que cumple, por ejemplo, un atleta de 400, ¿no? Es una zona que alcanza el 120 y el 140 de la velocidad anaeróbica máxima. En esta intensidad se puede producir mayores concentraciones de lactato posible. Cuando se hace en serie o se entrena a estas intensidades máximas, la tasa de producción de energía a través de vías glucólicas anaeróbicas y mejoran también mucho los depósitos de fosfágenos, ¿no? Que es una ruta energética más rápida que existe, la ruleta energética más rápida que existe, perdón. También en la R5, antes que lo cambie mi compañero, es como menciona, ¿no? Que puede estar basado en atletas que hacen 400 metros. ¿Ya? Siguiente. La potencia anaeróbica láctica. Esta última zona de intensidad, como menciona ahí, es la zona que se entrenan las aceleraciones, los arrastres, la salida o las series de 30 a 50 metros. Son esfuerzos muy intensos y muy cortos de duración. Aquí donde podemos encontrar la velocidad máxima de un atleta. En esta potencia anaeróbica láctica, en esta zona 6, es la que podemos encontrar la velocidad máxima de cualquier tipo de atleta. ¿Ya? En esta velocidad máxima, tanto la resistencia como la asistida, y aumenta la producción de energía a través de las vías anaeróbicas lácticas. Eso sería. Siguiente. Bueno, muy Muy buenos bien, días a gracias, todos. Angie. Continúa, buen día. Sí, continuando con la exposición de mis compañeros, le voy a hablar sobre la zona de entrenamiento en base a la potencia. Ya este cuadrito que ven acá en sí es como unos parámetros que utilizan, ¿no? Ya que mide frecuencia cardíaca, mide, ¿cómo se le llama? Los esfuerzos que tiene un competidor. Por ejemplo, hay un parámetro que es de 0 a 10, que mide el esfuerzo, de muy leve a muy duro, ¿no? Se podría decir que el 7 ya es muy elevado, o sea, es muy duro su entrenamiento. Ahora, por ejemplo, acá lo que ven, la recuperación activa, resistencia aeróbica, tiempo, umbral, VO2 max, capacidad anaeróbica y potencia neuromuscular. Donde dice potencia, justamente esos los miden mediante la tecnología, ¿no? En lo que son los watts, un sistema americano. Y acá la frecuencia cardíaca, como bien dicen media, eso va variando dependiendo a la zona. Por ejemplo, la primera 69, la segunda 69 al 83, la tercera 84 al 94, 95 105 y la quinta, perdón, es de 106. Entonces, en teoría, la 3 y la 4 son como los que las más exigentes ya en un entrenamiento. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de estas zonas que son 7 en sí, ya le entra, por ejemplo, la recuperación activa, resistencia aeróbica, y hay una tercera que ahorita le voy a mencionar. Bueno, la recuperación activa en sí es aquella que cuando entrenamos en esta zona la sensación subjetiva del esfuerzo es mínima, dicen. Deberíamos de poder mantener una conversación fluida sin problema. Esto va abocado más que todo a un ciclista, ¿no? Ya que nos menciona un ejemplo de un ciclista, a una intensidad inferior al 55% de su frecuencia cardíaca. Vale decir que en esta zona, al momento de entrenar, un ciclista en este caso, normalmente se podría decir por hábito, hacen como 2 horas diarias como mínimo. Entonces, cuando hacen un entrenamiento de 2 horas, ellos pueden repetir que si en la mañana hizo 2 horas, en la tarde puede hacer otras 2 horas, en la noche otras 2 horas. ¿Por qué? Porque no son esfuerzos máximos. Ya, entonces en ese tiempo inclusive le puede servir como un lapso para recuperarse. Por eso dice recuperación activa. Se va recuperando para el siguiente entrenamiento que tenga el siguiente día, tal vez a mayor intensidad, entonces él va a estar mucho más descansado, va a estar recuperado para un esfuerzo mucho más fuerte. Ya, dentro de la resistencia aeróbica, nos dice, al realizar este tipo de entrenamiento va a cobrar vital importancia
el aporte de carbohidratos. Para la aclaración, el tema nutricional, ¿no? Hablando de sesiones que normalmente van a tener una duración de 2 horas, pudiendo alcanzar las 4 o 5 horas en época de alto volumen. Como bien mencionan, los carbohidratos aquí son esenciales al momento de una prueba competitiva en el caso de un ciclista y dependiendo del deporte, ¿no? Pero es esencial e importante, ya que esto nos brinda una energía rápida, se podría decir, que necesitamos dependiendo del deporte que realicemos. Esto se va mejorando, como bien menciona acá, dependiendo a la duración que tenga el entrenamiento. Si bien, como le decía, un ciclista, por ende, necesita entrenar todos los días, mínimo 6 horas diarias, como mínimo. Entonces, cuando están cerca de su competición, como bien dice, entrenan 4 horas, 5 horas, valga la redundancia, en 2 turnos, que sea en la mañana o en la tarde, con esas recuperaciones activas, ¿no? Que varía dependiendo del entrenador, ¿no? Que le va indicando, lo va guiando según su competición. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la zona 3 entra el tiempo. Se dice, en teoría, en la tabla que le mostré anteriormente, que este es muy esencial en la zona 3, el tiempo, ya que si a mayor tiempo que tenga de entrenamiento el deportista, va mejorando su capacidad aeróbica, ya va sintetizando mucho más el VO2. Entonces aquí se acepta producciones de potencia que van de 76 a 90% de potencia media de FTP. El FTP es el umbral es el test del umbral de potencia funcional, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el 76 al 90% está ya como llegando a su tope de su umbral, entonces mientras más cerca está de eso, va mejorando su capacidad aeróbica. En la frecuencia cardíaca, aquí dice, la percepción del esfuerzo estará alrededor de un 4 a 5%, perdón, de un 3 a 4 sin llegar al 5. En este caso, menciona un parámetro del 0 al 5, que es su esfuerzo, y lo catalogan como duro. Ya como le dije, esos parámetros varían. Hay unos autores que colocan del 0 al 10 y otros del 0 al 5. En este caso, el ciclista, esta parte menciona el esfuerzo como del 0 al 5. Y como ven, el tiempo de duración de un ciclista, que son de 4 o 5 horas por turno, ya es un esfuerzo duro, ¿no? Previo a competición. Y bueno, va a seguir con la exposición mi compañera. Buenos días, licenciados y compañeros. Llegamos a la zona umbral, que es la zona 4. Bueno, esta zona es bastante sencilla de identificar. Bueno, entrenar en esta zona 4 implica mover entre el 91 y el 105 de los vatios medios del test. Dicho de otra forma, entrenar en esta zona umbral implica estar en un umbral de potencia funcional o un poquito por debajo o por encima, pero siempre cercano del 100% de los vatios medios. Bueno, estos entrenamientos empiezan a ser bastante duros, sobre todo si toca pasar mucho tiempo en esta zona, por lo que la percepción subjetiva llega a ser un esfuerzo entre la zona 4 y la zona 5. Ya. Bueno, el hecho de estar en esta zona significa en bastante intensidad, de forma intensiva o prolongada, hace que las fibras musculares lentas se aumenten y las fibras rápidas reduzcan. Esto hace que el deportista, bueno, esto es bueno para algunos deportistas y malo para otros deportistas. Siguiente lámina. La zona 5, el VO2 máximo. Bueno, llegamos a otra de las zonas estrellas que cada vez es más requerido por los entrenadores para poder desarrollar y adaptar el aumento del volumen máximo de oxígeno. Ya. Para lograr entrar a esta zona de intensidad tenemos que desarrollar más de 105% de vatios medios del umbral de frecuencia cardíaca, pudiendo subir hasta el 120. Por su parte, la frecuencia cardíaca media también tiene que superar el 105 de lo que se registra en el test. Y en cuanto a la percepción de esfuerzo, normalmente se dan valores de entre 5 y 7, que son sensaciones bastante altas. Bueno, acá en esta zona nos genera la hipertrofia de fibras musculares
implicadas y aumenta la capacidad, capacitaciones musculares. También aumenta el volumen sistólico y el gasto cardíaco máximo. Bueno, el volumen va en la zona 6, que sería la capacidad anaeróbica. Bueno, en la capacidad anaeróbica, los vatios mínimos que se mueven en esta zona están en torno a 120% de la media producida en la frecuencia cardíaca. Ya, en esta intensidad de entrenamiento tenemos que tener bastante cuidado, ya que a la hora de programar un entrenamiento al día siguiente, ya que la fatiga muscular es bastante alta. Entramos a la siguiente zona, que sería la zona 7. Ya, en la zona 7, bueno, la potencia muscular se encuentra entre el 74 y el 100% del umbral de frecuencia cardíaca. Bueno, en esta zona el objetivo es mejorar la potencia neuromuscular. Aquí podemos meter trabajos de salidas y saltos, spin, etc. Para los deportistas, la resistencia pura y dura, esta capacidad no tiene mucha importancia, ya que las mayores adaptaciones no van a generar a nivel neural y a nivel muscular esquelético, y no a nivel metabólico. Siguiente compañero, por favor. Bueno, acotando un poco a lo que indica la compañera, en el cuadro anterior, no sé si veían el SPUT se llama, ¿no? Es una denominación que le dan al test del umbral de potencia funcional, que en inglés significa punto justo, que quiere decir que es ya el momento de, el tope se podría decir el umbral donde uno adquiere mejora, uno adquiere mucho mayor resistencia, en el caso de la aeróbica. Y como bien mencionaban al principio mis compañeros del lactato, o sea, eso se podría decir que mientras vas entrenando, mientras vas teniendo tiempo más prolongado de entrenamiento, eso, la persona ya va como que soportando mucho más durante mucho más tiempo. Y eso es de beneficio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este cuadrito en sí es algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, dentro de las 7 zonas, en un parámetro que nos dan, esos puntitos que ven son las mejoras que va adquiriendo la persona dependiendo de la zona. Como bien le dan como un triangulito, una estrellita, como quieran llamarle, a la zona en la que se mejore mucho más. Por ejemplo, la 4 y la 5 adquiere varias mejoras en el organismo. Por ejemplo, incremento del volumen plasmático, incremento de enzimas mitocondriales, incremento del umbral lactato, incremento de la reserva de glucógeno, hipertrofia en fibras musculares, incremento de la capilarización muscular, interconversión de fibras musculares rápidas o intermedias, incremento del volumen sistólico gasto cardíaco máximo. En sí, esa puntuación que le dan son las zonas que son de mayor relevancia. Se podría decir, valga la redundancia, las 7 son muy importantes, ¿no? Pero esto se va a jugar dependiendo al papel, dependiendo al deporte y en sí cómo se planifique, ¿no? Dicha sesión de entrenamiento según el valor físico del entrenador. Siguiente, por favor. Ya no veo. Bueno, en sí eso, ¿no? Sería, y acotando un poco a la exposición en general, estas zonas que bien mencionan desde el principio que habló mi compañero Medrano, eso fue, se podría decir, cambiando a medida que iba pasando el tiempo, utilizando inclusive la tecnología que es los watts. Inclusive hay trajes en los cuales al momento de entrenar, esos trajes te dan como pulsaciones eléctricas, se podría decir, que eso te va al sistema neuromuscular, por ejemplo, lo va despertando, lo va activando más. Son dolorosos, pero son soportables en un momento de entrenamiento y se va adquiriendo mucha mejor resistencia. Entonces, es importante conocer estas zonas, la verdad. Nos ayuda a planificar, nos ayuda a saber cómo jugar con esta zona, de qué manera, dependiendo del deporte. Entonces, conocerla es necesario, inclusive se puede manejar estas tablas en cualquier tipo de sesión. Obviamente nosotros tenemos que saber interpretarla e indicarle al alumno, no, mire, estamos trabajando, por ejemplo, esta zona, vas a mejorar esto. Tenemos que pasar cierto tiempo para que pases a esta otra zona. Entonces, más o menos así.
Ok, gracias, Daigoro. Eso sería todo, ¿cierto? Sí, listo. Sí. Ok. Sí, Lisa, acotando un poquito, ahora, digamos, gozamos de tecnología, de recursos, y como decía al comienzo, ¿no? En el origen, ¿no? Las personas sí trataban de hacer algo, quizás no sabían ni por qué lo hacían o no tenían pero sí lo hacían, no tenían una metodología, lo hacían porque les funcionaba, quizás, ¿no? Entonces ahora gozamos de tecnología, de método, de todo, entonces se puede, como dijo mi compañero de Oro, incluso jugar con eso, ¿no? Con esas intensidades para que busquemos el mejor rendimiento del atleta y podamos hacer el mejor trabajo posible, ¿no? Exacto, Víctor Hugo. Bien, ¿qué hora tenemos? Tenemos unos minutos más. Gracias a todos, a todo el grupo. En realidad son 4 entonces. Viviana, Víctor Hugo, Daigoro y Angie, ¿cierto? Sí. Tengo registrado acá, ya. Bueno, no están todos conectados, pero el objetivo más que todo es esto, de que se familiaricen con esas tablas, con las zonas de entrenamiento. Sabemos que son como una localización individualizada de los diferentes rangos de intensidad que hay y de lo que pasa en el organismo cuando estamos en X zona, ¿ya? Así que me ha gustado la exposición de todos en realidad, de manera general y de manera específica de cada uno. Así que no me queda más que agradecerles y tratar de aplicar esto que realmente va a marcar la diferencia, porque si bien podemos hacerlo sin utilizar el cuadro, pero ¿por qué no sacarle el máximo partido a lo que tenemos ahí a disposición, ¿no? Bueno. Así es, licenciado. Bueno, tenemos conectados apenas 10. Voy a sacarle una captura para luego registrar. Vamos a finalizar entonces esto. Puedes dejar de grabar, Víctor Hugo. Solo darle dejar de grabar y ya. Luego se va a guardar. Lo guardas